La señal más peligrosa de una creencia financiera tóxica, según Carl Jung, tenga cuidado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque ganas más, sientes que te falta algo? ¿Por qué el dinero se te escapa como si tuviera voluntad propia? Quizás no sea falta de disciplina, quizás sea algo mucho más profundo. Y si la verdadera trampa no está en tus decisiones, sino en una creencia silenciosa, escondida en las sombras de tu mente, una creencia tan antigua, tan arraigada, que ni siquiera te das cuenta de que guía tu vida financiera como un fantasma invisible al timón de tu destino. Carl Jung diría que no nos impulsa lo que sabemos, sino lo que nos negamos a reconocer. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Hay una señal, un susurro apenas perceptible, que delata la presencia de una creencia financiera tóxica. No es evidente, no es lógico, y precisamente por eso, es devastador. ¿Alguna vez te has sentido culpable por ganar dinero? ¿Alguna vez has desaprovechado una oportunidad sin saber por qué? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente mereces más? Estos no son fracasos, son símbolos, ecos de una programación inconsciente que moldea tu realidad sin pedir permiso. Pero, cuidado, ansí parpadeas, te lo perderás, porque la señal más peligrosa es la que parece inofensiva y está más cerca de lo que crees. ¿Recuerdas la primera vez que oíste a alguien decir que el dinero es sucio? Quizás fue un susurro en la comida del domingo, entre adultos que hablaban en voz baja cuando se trataba de números. O quizás fue esa sensación silenciosa, casi imperceptible, de que los ricos son, de alguna manera, moralmente sospechosos. No fue casualidad. Fue una marca, una cicatriz simbólica impresa en el inconsciente. Jung lo llamaría un complejo, un núcleo psíquico con una fuerte carga emocional, nacido de la colisión entre el instinto y la experiencia. Y se manifiesta no cuando piensas, sino cuando repites. Repites decisiones, comportamientos, pérdidas, sin saber por qué. En las creencias financieras tóxicas, no, se manifiestan como un grito, susurrándose, esconden en pequeñas decisiones, en justificaciones que parecen sensatas, en autosabotajes que se disfrazan de prudencia. No es el momento, no necesito tanto, demasiado dinero cambia a la gente. Todas estas frases tienen un toque de sabiduría, pero lo que esconden es miedo, un miedo ancestral a hacerse visible, a ser rechazado, a ser condenado. El dinero, en este contexto, no es solo moneda, es un símbolo. Para muchos, es un símbolo peligroso, porque representa poder. Y el poder, para quienes no creen merecerlo, es una carga insoportable. ¿Has notado alguna vez lo fácil que es sacrificarse, que permitirse prosperar? ¿Cómo hay un honor oculto en sufrir por causas nobles, pero una culpa oculta en buscar consuelo? Esto no es solo cultural, es psíquico. Heredamos mitos, narrativas inconscientes que nos dicen que es aceptable desear, y que Jung creía que todo lo que no se trae a la conciencia regresa como destino. Así que, cuando ignoramos estas creencias arraigadas, no solo estamos siendo humildes, sino que nos dejamos guiar por fuerzas invisibles que nos alejan de la abundancia como si fuera peligrosa. Como si desear más fuera malo, pero el deseo no nace del ego, es más antiguo, es más profundo. Proviene del alma, y el alma no desea acumulación, sino expansión. El problema es que cuando confundimos dinero con egoísmo, interrumpimos ese flujo, y la consecuencia es que siempre nos sentimos incompetentes, sin importar cuánto aportemos. El conflicto entre lo que queremos y lo que creemos merecer crea una prisión simbólica. Trabajamos para tener más, pero inconscientemente hacemos todo lo posible por perderlo. Es un ciclo silencioso pero devastador, un drama interno que se repite hasta que se ve, se siente, se le nombra. Y entonces, sin darte cuenta, la vida misma empieza a conspirar contra ti. Las relaciones fracasan, los negocios se estancan, las oportunidades se desvanecen. Y lo llamas mala suerte, karma, una dura realidad. ¿Pero lo es realmente? ¿O hay una parte de ti, enterrada bajo capas de moralidad, esperando ser escuchada? Algo que nunca se permitió existir, pero too late. Como un recordatorio olvidado de que la abundancia también puede ser sagrada. Hay una parte de ti que aprendió, desde muy pequeño, que el amor se gana con esfuerzo, que el cariño exige sacrificio, que nada se da por sentado, todo se gana con sudor, sacrificio y entrega. Ahora imagina lo que ocurre cuando esta programación se encuentra con la idea del dinero. El resultado es cruel. Empiezas a creer que la riqueza solo es válida si se gana con sufrimiento. De lo contrario, no es digna, ni limpia, ni segura. Jung decía que lo que no integramos en nuestro interior se vuelve en nuestra contra. Y cuando rechazamos la ligereza como camino legítimo, lo que queda es un pacto silencioso con la pesadez. Un pacto que nos hace buscar lo más difícil, ignorar lo más fluido, despreciar lo simple, como si lo fácil no valiera la pena. Pero
¿Por qué sucede esto? Porque el inconsciente colectivo, ese vasto océano de símbolos y recuerdos compartidos, alberga mitos antiguos, donde el héroe debe perderlo todo para poder ganar, donde los virtuosos siempre son pobres, donde los nobles mueren por la causa. Estas historias, incluso sin que nos demos cuenta, moldean nuestros mapas internos. Y cuando creces rodeado de adultos que viven al límite, que celebran la supervivencia como un logro, internalizas esta narrativa como ley. No fue tu culpa, fue tu herencia. Una herencia que nadie cuestionó, pero que ahora tiene un precio, y ese precio es tu capacidad de recibir sin dolor. ¿Has notado alguna vez cuántas personas temen ganar más por temor a perder a sus seres queridos? Como si prosperar fuera de alguna manera un acto de abandono. Este es el arquetipo del exiliado, alguien que en busca de su luz es rechazado por su propia tribu. Jung nos enseña que todo arquetipo contiene luz y sombra, y cuando solo aceptamos la sombra del dinero, la codicia, la corrupción, la distancia emocional, olvidamos su luz, la libertad, la expresión, la contribución. Sí, el dinero también puede ser un puente, también puede ser un instrumento del alma, pero opera Elo. Necesita purificarse de la culpa ancestral que lo contamina a Mefero. Y purificar no es rechazar, es integrar, es afrontar el miedo a ser rechazado. Por tener más san, es sentir la incomodidad de destacar, es atravesar el dolor de no encajar ya en las viejas conversaciones, los viejos patrones, los códigos invisibles de la mediocridad colectiva, porque madurar también es dejar morir partes. T.N. Jung lo llamó el proceso de individuación anel, viaje en el que nos convertimos en lo que siempre hemos sido, pero que aún no reconocíamos. Y en este viaje, el dinero puede ser un espejo brutal, porque revela, amplifican, confrontan y quizás, solo quizás, lo que más te asusta no es la escasez, sino que harías con la libertad de tener todo lo que siempre quisiste. Quizás el verdadero miedo no esté en la carencia, sino en el poder, en la posibilidad de no tener más excusas para no ser quien realmente eres. Hay un tipo de dolor que no grita, solo te pesa, una sensación apagada, casi imperceptible, de estar siempre un paso por detrás de lo que podría ser. Muchos lo llaman frustración, otros lo llaman destino, pero Jung le daría otro nombre en sombra, eso que rechazamos en nosotros mismos por miedo a no ser aceptados. Y entre las sombras más peligrosas está el deseo no reconocido de abundancia, no el deseo de lujo vacío, sino el de la silenciosa plenitud de una vida plena, sin miedo, sin escasez. El problema es que hemos aprendido a ocultar este deseo como si fuera un pecado, como si querer más fuera prueba de egoísmo, y no de vitalidad. Piénsalo, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de recibir algo mejor, pero te has echado atrás? ¿Cuántas veces has escuchado un cumplido y te has apresurado a corresponder, como si te fuera imposible aceptarlo? Esto refleja directamente la creencia inconsciente de que todo debe equilibrarse con esfuerzo, que nada puede ser fácil, espontáneo, ni gratuito. Pero el alma no funciona según esta lógica. El alma no. Mind el marito, late, se expande, desea, y cuando impides este flujo, estás, sin saberlo, bloqueando el movimiento natural de la vida en tu interior. La toxicidad de la creencia financiera no reside en el dinero en sí, sino en la relación emocional que has aprendido a tener con él. Hay un símbolo poderoso en los sueños de muchas personas, al encontrar un tesoro escondido, y justo cuando están a punto de tocarlo, algo los detiene. Un colapso en un enemigo, un olvido repentino. Esto no es solo una fantasía, es un reflejo de la autoimagen inconsciente. La parte de ti que no cree que puedes, que debes, que mereces, es el saboteador interior disfrazado de prudencia. La trampa es sutil porque se presenta como protección, pero es una prisión. Y cuanto más intentas controlar la vida por miedo a perder, más se te escapa, porque el control, en el lenguaje del alma, siempre es resistencia. Jung decía que lo que negamos nos subyuga y lo que enfrentamos nos transforma. Pero enfrentarlo requiere valentía para ver que se esconde tras el miedo a prosperar. ¿De verdad temes al fracaso? ¿O temes lo que sucedería si todo saliera bien? ¿Qué cambiaría en ti si ya no tuvieras la excusa de la carencia? ¿A quién dejarías de parecerte? ¿A quién decepcionarías al liberarte de la narrativa de la escasez? Lo cierto es que muchas veces nos saboteamos no porque queramos fracasar, sino porque tememos dejar de ser quienes los demás esperan que seamos, y esta es una de las formas más peligrosas de esclavitud. Vivir atrapado en la identidad que construiste para sobrevivir, incluso cuando ya no te sirve, incluso cuando sangra, incluso cuando te impide crecer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, incluso en medio del caos, parecen mantener un flujo casi natural de prosperidad, mientras que otras luchan día tras día
siempre al borde de perderlo todo? La diferencia no está en la inteligencia ni en el esfuerzo, está en el inconsciente. Pork is alley, en la oscuridad, donde viven los verdaderos dueños de nuestra realidad. Jung nos advirtió en aquello que no reconocemos en nuestro interior. Se manifiesta en el exterior como destino, y el destino financiero de muchos no se construye, se repite como un ciclo silencioso heredado de la infancia, como una fidelidad ciega a dolores que ya no pertenecen a quienes los cargan. Hay personas que no prosperan porque, inconscientemente, se sienten culpables por aquellos que tendrían que dejar atrás si lo hicieran. Padres que sufrieron, abuelos que lo perdieron todo, familias que solo permanecieron juntas en los momentos difíciles. Y entonces, sin darse cuenta, el alma hace un pacto invisible. No seré más de lo que fueron. Es un voto secreto de lealtad, pero lealtad al dolor, a la limitación, a una identidad construida sobre la escasez. Y este voto es tan profundo que incluso cuando se presenta la oportunidad, dudas, procrastinas, cuestionas. Esto crea problemas donde antes había soluciones. No por debilidad, sino por lealtad. La prisión más grande no tiene barrotes visibles. Tiene lazos emocionales inconscientes. Y son estos lazos los que deben verse con compasión, no con juicio, porque hay amor en ellos. Amor distorsionado, pero amor al fin y al cabo. El niño que llevas dentro aprendió que ser aceptado significaba ser igual. Y ser igual significaba no sobrepasar los límites, no brillar demasiado, a no pedir demasiado, porque si pides demasiado, corres el riesgo de no ser amado. Este miedo es profundo, y es este miedo el que debe abordarse antes de que pueda ocurrir cualquier cambio real, porque no se puede sanar una creencia con frases prefabricadas. Se sana con la verdad, con presencia, con integración en el dinero. En este contexto, es solo un mensajero, no es el villano, simplemente expone, con brutal honestidad, los conflictos internos que has intentado ocultar. Por eso te molesta tanto, porque es un espejo. Muestra cuánto te permites, cuánto te respetas, cuánto crees que tu existencia puede, sí, ser abundante sin culpa. Pero para ello, necesitas romper con la fantasía de que la pobreza es pureza, que sacrificarse es más noble que permitirse recibir. No lo es. Son solo narrativas, y toda narrativa puede reescribirse, siempre y cuando aceptes entrar en la oscuridad y salir con la verdad en tus manos. Y cuando esa verdad empieza a emerger, algo cambia en tu perspectiva. Ya no persigues el dinero, sino que caminas con él. Porque finalmente comprendes que el dinero nunca fue el enemigo. El enemigo siempre fue el miedo a convertirte en quien realmente eres. Llega un momento en el camino en que el dolor de la repetición silenciosa empieza a gritar más fuerte que el miedo al cambio. Es sutil, pero inconfundible. Una inquietud que se adentra en lo profundo de tu pecho, como si algo en tu interior finalmente se hubiera cansado de ocultarse. Jung lo llamaría la llamada del ser, la voz de la plenitud que te llama a dejar de vivir a medias. Y es en ese momento, a menudo disfrazado de crisis, que comienza la verdadera transformación. No porque algo externo haya cambiado, sino porque ya no puedes mentirte a ti mismo. Sabes que estás estancado, sabes que hay más, y sabes, incluso sin pruebas, que es posible, pero esta posibilidad no se manifiesta sin confrontación. La psique humana, según Jung, necesita tensión entre los opuestos para evolucionar. Deseo y culpa, abundancia y miedo a perder el amor. Esta tensión necesita ser sostenida, no negada, porque es en el fuego del conflicto interno donde se forja el oro de la conciencia. Y por eso tantos se rinden antes de cruzar la línea, porque prefieren volver al dolor familiar que enfrentar el vacío que existe entre lo que son y lo que podrían ser. Pero hay un secreto aquí. El vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que nazca algo nuevo, si tienes el coraje de cruzarlo. No se trata de creer en promesas vacías de riqueza rápida. Se trata de romper el guión silencioso que te dice que la riqueza no es para ti. Este guión, la mayoría de las veces, no lo creaste tú, sino que te lo inculcaron. Por las historias que escuchaste, por los miedos que heredaste, por las miradas que te decían que soñar en grande era peligroso. El inconsciente no olvida. Y mientras esta programación esté activa, cualquier progreso siempre será saboteado por una parte de ti que aún cree que tener más significa perder algo esencial: el respeto, la aceptación, el amor. Empero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si prosperar no fuera traición, sino redención? La liberación comienza cuando te das cuenta de que ya no tienes que elegir entre ser fiel a aquel que te creó o ser fiel a quien naciste para ser. Porque en el fondo, la única lealtad que realmente importa es la que le debes a tu esencia. Y esta esencia no es pequeña. No nació para sobrevivir al margen de la vida. Vino para crear, expandir, transformar. El dinero, en este escenario, no es un fin. Es un reflejo de cuánto estás dispuesto
a decir sí a tu plenitud, sí a tu voz, sí a tu verdad, sin necesidad de disculparte por existir en plenitud. Y sí no necesita ser gritado, solo necesita ser sentido. Porque cuando el alma dice sí, el universo escucha, incluso en el silencio más absoluto. Hay un momento, silencioso y casi imperceptible, en el que todo en tu interior se reorganiza. No hay aplausos, no hay fuegos artificiales. Solo un eco profundo que susurra, ya basta. Basta de repetir dolores ajenos. Basta de disfrazar la escasez como si fuera humildad. Basta de cargar con la culpa como si fuera virtud. Jung nos enseñó que el proceso de individuación no se trata de convertirse en algo nuevo, sino de recordar quiénes fuimos siempre, antes de moldearnos para encajar en el mundo. Y quizá, por primera vez, sientas esta llamada. Una llamada que no proviene de la mente, sino del abismo, entre lo que vives y lo que intuyes. Pero despertar tiene un precio. Pierdes el derecho a culpar a los demás, a esconderte en la narrativa de la mala suerte. A repeater que no es para ti, porque la verdad, una vez vista, ya no se puede ignorar. Why is so dual? Duele porque empiezas a darte cuenta de que siempre hubo una opción, incluso cuando parecía que no la había, que en el fondo, fuiste tú quien aceptó cada pequeña desviación de tu verdad en nombre de la pertenencia, en nombre de no molestar, en nombre de mantener un falso equilibrio, construido sobre concesiones que nadie te pidió. Y ahora, al verlo con claridad, el peso de los años parece desvanecerse de golpe, pero con él llega el espacio, donde algo nuevo finalmente puede nacer, algo inexplicable, pero que se siente en el cuerpo, en el corazón, en los ojos. Una nueva forma de relacionarte con el dinero no como un fin, sino como un reflejo de lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Y permitir, en este contexto, no se trata de renunciar a lo que importa, sino de dejar de bloquear lo que ya quiere llegar. Porque el fluir de la vida no necesita construirse, necesita liberarse. Y para ello, necesitas apartarte, soltar la vieja historia, acabar con la lealtad al dolor, y hacer las paces con la abundancia como parte de tu naturaleza, no como un accidente. Cuando Jung hablaba de reconciliarse con el inconsciente, señalaba algo que va más allá de la razón a la rendición, entregarse a la profunda verdad, de que eres mucho más de lo que tu historia revela, y que quizás el mayor peligro de una creencia financiera tóxica es precisamente que te hace creer que eres realista, cuando en realidad solo estás siendo condicionado a sobrevivir cuando naciste para vivir plenamente, condicionado a esperar poco cuando la vida siempre ha intentado darte más. Y entonces, en el silencio más profundo, comprendes que nunca se trató de dinero, siempre se trató de identidad, de quién crees ser, y en quién finalmente estás listo para convertirte. No saliste igual que cuando entraste, aunque todo a tu alrededor parezca igual, hay un territorio interno que ha sido tocado, y no desaparece, porque cuando una verdad emerge del inconsciente, no pide permiso. Quizás aún no sepas cómo nombrar lo que ha cambiado, pero ahora hay una mirada diferente, un tipo de silencio más denso, más pleno. Es el eco de lo revelado, y de lo que aún late, esperando ser vivido. Quizás durante esta inmersión, te diste cuenta de que la escasez nunca fue solo una condición material, era un reflejo de algo más profundo, de la desconexión con el propio poder. El dinero, aquí, no se trataba como un número, sino como un símbolo, como un reflejo cruel y preciso de cuánto te permites ser, pertenecer y expandirte. Y si sentiste incomodidad, enhorabuena, porque el dolor de reconocerlo siempre es el primer portal hacia la transformación. Ahora, respira y escucha, no con tus oídos, sino con lo que nunca duerme en tu interior, lo que sabe, incluso cuando lo olvidas, lo que susurra, incluso cuando el mundo grita. No estás solo en este viaje. Cada paso hacia la abundancia consciente es un reencuentro con tu verdad más profunda, con lo que ha estado enterrado, con lo que aún puede florecer. Algunas verdades no se dicen, se recuerdan, y a veces, todo lo que necesitamos es el símbolo adecuado, en el momento adecuado, para no volver a dormir nunca más. Si este video te conmovió, no te lo guardes para ti, comenta lo que te pasó. Compártelo con quienes comparten el mismo dolor silencioso. Y si sientes que perteneces a este espacio de conciencia, inscríbete, no porque tengas que hacerlo, sino porque tu alma reconoció el camino. Y ese es el principio de todo.